Buenas noches, Javier. Fui a Toledo para quedarme 3 noches. Volví en 2, pero juro que viví semanas allí dentro, no en las calles, en las superficies. Llegué en una tarde de viento fino. Toledo es hermosa de postal, pero esa belleza huele a piedra mojada y iglesia cerrada. Las murallas parecen mirarte torcido cuando pasas. Los guías dicen que es la ciudad de las 3 culturas. En el folleto es poesía. En la calle es superposición. Símbolos apilados, puertas selladas, nombres borrados y reescritos. Pensé en eso mientras arrastraba la maleta por una cuesta que no terminaba nunca. La pensión quedaba en una callejuela tan estrecha que el cielo se volvía un rectángulo azul y distante, como si el mundo allá arriba se hubiera olvidado de bajar. La dueña abrió la puerta antes de que yo llamara. Mujer menuda, cabello recogido en un moño torcido, dedos manchados de pintura. «Eres del cuarto interior», dijo sin preguntar mi nombre. Más silencioso. La recepción olía a barniz y vela apagada. Al fondo un espejo ovalado, marco antiguo, madera oscura con dibujos de hojas. Me fijé en que el vidrio estaba levemente ondulado, como agua estancada. La mujer vio mi mirada y comentó de pronto: «Aquí no les gusta que cubramos el espejo». Pregunté: «¿Ellos quiénes?». Ella sonrió demasiado rápido. «Los viejos, las paredes». Subí. La habitación era simple: cama de hierro, colcha áspera, ventana estrecha, mesa pequeña y, claro, un espejo colgado al lado de la cabecera. Rectangular, vidrio mucho más antiguo que todo allí. Debajo, grabado en la madera, un nombre borrado a navaja. Pasé el dedo. Clavó una astilla. En la pared de enfrente había otra cosa. Una fotografía en blanco y negro de una calle de la propia ciudad. En esa foto también había un espejo en un escaparate. Y en ese escaparate había un rostro borroso. Quería que fuera defecto del papel, pero no lo era. Salí a caminar, porque habitación nueva siempre me inquieta. Toledo por la noche es la misma ciudad, solo que movida. Las callejuelas son iguales, pero parecen más largas. La luz amarilla roza las piedras y muere. No avanza. Los pasos hacen eco, y el eco vuelve con un retraso que no coincide con la distancia. Giraba una esquina y juraba que alguien acababa de doblar la otra. Demasiado rápido. No había nadie, solo mis reflejos. En los escaparates de tiendas cerradas, en los azulejos esmaltados de una puertita mora, en los charcos que quedaban en los peldaños donde el sol no da. En cada reflejo había una falla pequeña. En el primero vi que un ojo parpadeó fuera de tiempo. En el segundo, la boca tardó un segundo en obedecerme. En el tercero, fue peor. Me detuve, pero el reflejo dio un paso más. Apresuré el paso de regreso. Pasé por una sinagoga convertida en museo, por una iglesia con placas en 3 idiomas pidiendo silencio, por un callejón que parecía túnel de tanto que las paredes se tocaban. Un gato cruzó y desapareció. Cuando me giré para confirmar si alguien venía atrás, me topé con un vidrio ahumado a la altura de mis ojos. La calle estaba vacía detrás de mí, pero en el vidrio, muy nítido, había gente pasando. 3 figuras borrosas, alargadas, como sombras estiradas por un faro bajo. Me incliné. El vidrio condensó mi respiración, y las 3 pasaron detrás de mí dentro del reflejo, sin hacer ruido en el mundo real. La última giró el rostro en mi dirección. El rostro no tenía nada de especial. Ese fue el problema. Parecía perfectamente mío, sin la falla del ojo, sin retraso, sin borrosidad. Perfectamente mío, pero más interesada. Volví a la pensión con esa prisa de quien quiere llegar a algún lugar conocido. La dueña ya no estaba en la recepción. Sobre el mostrador, una campanilla de metal. Toqué por costumbre. El sonido quedó girando en la sala como si no encontrara salida. Subí. En el pasillo, otros espejos más pequeños alternados con crucifijos. Cada uno devolvía un pedazo recortado de mi cuerpo. Hombro, barbilla, la mitad de un ojo. En uno de ellos solo apareció mi oreja, y vi un detalle que no tengo. Un corte fino en el cartílago, como una hendidura antigua cicatrizada. Toqué mi oreja, lisa. El espejo devolvió el corte. Cerré la habitación por dentro y apoyé la maleta en la puerta. Hábito ridículo de hotel barato.
Encendí la luz, pero la bombilla tardó en decidir si iba a colaborar. Parpadeó. Amenazó con apagarse. Luego aceptó trabajar. El espejo, inmóvil, me captaba entero. Me acerqué. No había motivo para ello, lo sé, pero uno siempre prueba su cordura comparando lo que ve en el cristal con la sensación del cuerpo. Probé. Extendí la mano. Mi reflejo hizo lo mismo. Apoyé el dedo. Frío normal. Apoyé la frente para anular la distorsión del ángulo. Fue entonces que vi, en la comisura de la boca, del lado derecho, una grieta en la piel, como quien abre el labio en invierno. Yo no tenía eso. Señalé el dedo hacia la marca. En el vidrio, mi reflejo apoyó el índice, pero no exactamente en el mismo lugar, un poquito más arriba, suficiente para que el cerebro entendiera que algo estaba fuera de nivel. Reí nervioso, porque el cuerpo necesita dar alguna salida a la tensión. El vidrio tembló levemente, como si se hubiera reído también. Me acosté sin quitarme el abrigo. La habitación tenía un olor insistente a tela demasiado seca al sol débil. La fotografía de la calle antigua me miraba con ese borrón que podía ser persona, podía ser reflejo de alguien fuera del encuadre, podía ser sombra de árbol. Quise creer en el árbol. Cerré los ojos. No dormí. Quedé en aquella vigilia baja en la que el mundo se confunde con pensamientos sueltos. Fue cuando comenzó el sonido. Un arrastre lento, áspero, viniendo de dentro de la pared. Parecía uña en masilla. 1, 2, 3 rasguños. Pausa larga. Otra vez. Respiré hondo para escuchar mejor. El sonido venía detrás del espejo. Me levanté de un salto que no tuvo nada de valiente. Solo quería cortar el ruido. Los dedos tocaron el marco y se helaron. El vidrio estaba tibio, como si alguien hubiera apoyado la frente del otro lado. Puse la oreja en la esquina. Oí respiración que podría ser la mía haciendo eco. Podría. Entonces vino el soplo. Ese tipo de sonido que uno no confunde porque tiene saliva. Di 2 pasos hacia atrás y golpeé la esquina de la cama. La bombilla parpadeó fuerte. Se apagó por medio segundo y volvió. Cuando volvió, el espejo reflejaba la habitación entera, menos la cama. En el lugar de la cama, en el reflejo, había agua oscura hasta la mitad de la pared, como si la habitación reflejada estuviera sumergida. Mi corazón hizo ese movimiento feo que sentimos en el pecho cuando subimos una escalera corriendo. El mundo se estrechó. Parpadeé. La cama reapareció en el vidrio, como si alguien hubiera quitado una escena de encima y puesto otra en su lugar. Siempre fui del tipo que explica. Mi cerebro adelantó, apilando causas plausibles. Vidrio antiguo con burbujas, fatiga ocular, microapagones, sugestión, droga en la cena, no cené, hiperventilación. Todo sirve cuando no quieres aceptar la alternativa. Ignoré el espejo como quien ignora a un borracho que habla alto en el metro. Me acosté otra vez, esta vez girando el rostro hacia la pared. Desperté a las 5 con la claridad escasa entrando por la ventana. Lo primero que hice fue ir al baño del pasillo. El espejo pequeño sobre el lavamanos tenía una mancha oval donde las manos suelen sostener la cara con jabón. Me lavé. El agua fría ayudó a empujar la noche lejos. Cuando alcé la vista, encontré la grieta en la comisura de mi boca. En el vidrio, llevé la mano a mi propio labio. Piel lisa, intacta. En el reflejo, una piel fina herida. Moví la boca despacio. El reflejo copió con un retraso ingrato. Forcé una sonrisa. Desde el vidrio, devolvió una sonrisa que fue demasiado amplia en el lado agrietado. Una sonrisa torcida, no la mía. Bajé a desayunar queriendo humanos, ruido, cubiertos, preguntas tontas de recepcionista. Había 2 mesas ocupadas, una pareja alemana que hablaba demasiado bajo y un señor español leyendo el periódico con atención religiosa. La dueña me sirvió café y pan tostado. Lo tomé con la velocidad de quien quiere terminar pronto. Comenté, intentando ligereza. Sus espejos son antiguos, ¿no? Ella no levantó los ojos. Son de la casa. La casa devuelve lo que es suyo. Reí sin querer. ¿Es una forma de decir? Ella dejó la jarra con cuidado ensayado, como quien devuelve un bebé a la cuna. Aquí nadie rompe espejo. Si se rompe, se deja que el vidrio se vuelva otra cosa y no se quede mirando. Iba a preguntar qué significaba no se quede mirando.
pero el periódico del señor golpeó suave en la mesa. Él miró por encima de la página, evaluó si yo era del tipo que merece aviso, y decidió que sí. Cuando la noche es de viento del norte, no te acerques demasiado al vidrio. Aprende tu peso. Sonreí de nuevo por educación. La comisura de la boca dolió, no en mí, en el reflejo que cargaba dentro de la cabeza. Agradecí y subí. Decidí salir temprano para ver museo, cualquier cosa que estuviera llena de gente y sin superficies brillantes. Elegí la peor ruta posible. Subí hasta el mirador, bajé por las escaleras de piedra, entré en el laberinto de la judería. Todo tiene vitrina, todo tiene puerta acristalada, todo tiene jabón líquido reflejando el mundo. Daba vueltas para no pasar frente a ventanas. En cierto punto, me detuve en una callejuela silenciosa donde las fachadas se miraban. La sensación de ser medido llegó completa. Es así. Entras en un corredor de piedra y tienes la certeza física de que alguien te ve mejor de lo que tú mismo. El aire se vuelve denso. El cuerpo pesa. La nuca se calienta. Fue allí donde ocurrió la peor coincidencia del día. Una tienda de antigüedades, puerta medio abierta, campanilla de latón. Al fondo, más espejos de los que había visto en mi vida. Diferentes épocas, marcos, tamaños, todos apoyados, unos frente a otros. Debí haberme ido. El dueño me llamó con un pase que parecía cordial. Le dije que no iba a comprar nada. Él dijo que nadie compra espejo, se hereda. Jugamos a frases sueltas hasta que notó mi incomodidad. Tocó un espejo pequeño, redondo, con mango de mano, vidrio lechoso. Este es curioso, dijo. Perteneció a una mujer que dejó de aparecer en las fotografías, pero figuraba en todos los espejos. Sonreí queriendo llamarlo mentiroso. Me extendió el espejito. Prueba. No lo toqué. Él mismo llevó el vidrio hacia mí. En el reflejo apareció mi rostro, sin sorpresa. Y detrás de mi rostro, la tienda, duplicada, infinita, ese juego de espejos uno frente al otro. Ahora gira. Giré la muñeca despacio y vi una línea que no era de la tienda. Una puerta estrecha al fondo, donde en la realidad había pared. Es que a veces enseñan pasillos que no existen. Habló riendo, pero caminó hasta el fondo y golpeó con los dedos en el lugar de la pared. Piedra sólida. Miré de nuevo en el espejito. La puerta seguía allí, un rectángulo oscuro. Del otro lado, alguien pasó caminando. El dueño no lo vio. Le devolví el espejo sin discutir precio. Salí con un gracias que era pedido de disculpa y aviso de huida. Ya era el final de la tarde cuando llegué al puente. El agua debajo tenía el color de metal viejo. Miré rápido porque mi cabeza ya había condicionado mi cuerpo. Mirar mucho produce cosa. Volví a la habitación antes de oscurecer, victorioso con la decisión infantil de que estar dentro significaba estar a salvo. La bombilla aceptaba por ahora obedecerme. Cerré la puerta, empujé la maleta, cerré la ventana y giré la fotografía hacia la pared. Tomé la toalla del baño y cubrí el espejo. Sentí como quien apaga una tele que queda encendida sin sonido. Me senté en la cama. El silencio subió como agua. No tardó. Primero es siempre lo mismo. La sensación física de que alguien apoya el rostro del otro lado, exactamente a la altura del tuyo. El aire cambia de temperatura. Se vuelve tibio en el lugar donde estaría una boca, frío en el lugar donde estaría una frente. Después los arañazos. Noche anterior fueron 3 cada vez. Ahora empezaron sin pausa, en una cadencia impaciente, como uña probando dónde la pared es más frágil. Hice lo que cualquier adulto avergonzado haría. Hablé solo, hacia adentro. Para. Basta. La uña se detuvo. El silencio hizo ruido. La toalla se movió, un temblor corto, como quien contiene la risa. Entonces vino la parte que me mató del todo. Un golpe en la ventanilla de la ventana, del lado de afuera. Solo uno. Pequeño. Exacto. La ventana es demasiado estrecha para que alguien golpee sin escalar. Mi cuarto quedaba en el 2º piso. Sé contar escalones. Perdí el control. Arranqué la toalla. El espejo me devolvió la habitación, el cuerpo, la ventana, todo en su lugar. Y devolvió también mi rostro con una variación nueva. La hendidura fina en el cartílago de la oreja ahora existía en mi propio cuerpo reflejado. Llevé la mano a la oreja real. Nada.
En el vidrio, mi mano tocaba la herida y retrocedía, como si sintiera dolor. Vi la expresión de dolor en mi rostro. No lo sentí. Es peor de lo que parece. El cerebro entiende que el dolor existe y empieza a buscar dónde, y no lo encuentra, y enloquece despacio. Me acerqué tanto que mi nariz casi tocó el vidrio. El reflejo acompañó con ese maldito retraso. Milésimas que duelen. Mis ojos encontraron mis ojos y, por una fracción de tiempo que no sé medir, lo que me miró de vuelta no fui yo. Fue alguien que me estaba imitando con una competencia cansada, como si practicara desde hacía días sin dormir. Había paciencia en la mirada. Había hambre, pero no de esas que comen carne. Hambre de gesto, de tic, de forma de respirar. Di el paso que era inevitable. Levanté la mano y tracé en el aire, frente al vidrio, un semicírculo cualquiera. Solo quería algo que el otro no previera. El reflejo comenzó junto y terminó antes. Me ganó. Fue en esa victoria que entendí la regla. El espejo no quería solo copiar, quería enseñarme a ser él. Apagué la luz, apoyé la frente en el frío. El vidrio devolvió un calor que no era mío, y en ese calor oí, por primera vez, lo que parecía un susurro de 2 sílabas muy simples. No lo voy a escribir aquí, no es superstición. Es economía de daño. Las palabras gustan de encontrar sus paredes. Intenté dormir en el suelo, de lado, lejos del vidrio. Desperté con el rostro pegado a él, los brazos en un ángulo que yo no habría puesto. No fue sonambulismo. Mi pierna izquierda estaba atrapada entre la cama y la pared, y no habría podido arrastrarme solo hasta allí. El día ya estaba azul. Bajé tambaleando a desayunar y no encontré a nadie. En el mostrador, una nota de la dueña. Vuelvo a las 10. Si necesita algo, llame. No había campanilla. Había silencio. Salí a la calle. La ciudad me recibía con el mismo rectángulo de cielo, pero ahora la luz parecía golpear y volver, como si hubiera una segunda Toledo pegada sobre la primera. Decidí hacer la cosa más infantil de todas. Entré en una tienda de recuerdos y compré una pegatina negra opaca. Volví, corté un cuadrado y cubrí la esquina del espejo donde la grieta del labio insistía. Respiré, sentí victoria. Por la tarde la pegatina ya no estaba. En el suelo, 2 pedazos, cortados simétricos, como si alguien hubiera usado cúter desde dentro del vidrio. Anoté en un papel cosas concretas, para recordar que existía. Compré agua. Dije gracias 3 veces. La cesta de la recepción tiene 2 llaves. Huele a barniz. Hay polvo solo en la segunda repisa. Guardé el papel en el bolsillo. Fui al baño y miré el espejo pequeño. En el vidrio, el papel no estaba en mi bolsillo. Vi mi bolsillo vacío. Abrí el mío. El papel allí dentro. Volví la vista al vidrio. Seguía vacío. El reflejo sonrió antes de que yo terminara de sentir el alivio. Puedes reír. Yo también me habría reído de mí hace 2 semanas. Resulta que a partir de ese momento los espejos de la ciudad empezaron a alinearse. Escaparate, charco, ventana, acero inoxidable de pasamanos, funda de celular brillante, todos devolviendo la misma historia con pequeñas adiciones, como versiones editadas por manos distintas. En uno, mi oreja tenía la hendidura. En otro, mi labio sangraba levemente. En otro, mis manos estaban sucias de polvo muy fino. En todos, el retraso y una certeza. Me estaban entrenando. Al final de la segunda noche, cuando la luz de la calle ya no subía, la dueña golpeó la puerta de mi cuarto sin esperar respuesta, cosa que me irritó y alivió al mismo tiempo. Entró, miró mi espejo con el respeto de quien encara una tumba abierta y dijo: «Mañana temprano te cambio de cuarto». Pregunté por qué. «Este es demasiado interior». Dije que demasiado interior no es categoría de hotel. Ella me ignoró y completó, como quien da un consejo que nadie pidió. «Si te llaman por un nombre que no tienes, no respondas». Pregunté qué nombre. Ella se mordió el labio. «El vidrio inventa». Me quedé de pie hasta la madrugada con la lámpara encendida, la toalla tirada en el suelo, la pegatina cortada en tiras perfectas, sin valor para tocar el frío otra vez, sin valor para dormir. Cuando el primer ruido de la ciudad me aseguró que el mundo allá afuera seguía existiendo, carrito de la basura, conversación baja,
llave girando en la reja. La superficie se volvió lisa, impaciente, como si me mandara a acostarme. Me tumbé mirándola. En el minuto en que los párpados pesaron, la cosa vino como siempre viene, el susurro doblado dentro de mi propio sonido de respiración, repitiendo las mismas 2 sílabas, paciente, segura de que una hora respondería del lado de acá. No respondí, aún. Por la mañana la dueña de la pensión me cambió de cuarto. Más claro, dijo. Abrí la ventana, vista a un patio escondido, limonero enano, un pilón de piedra con agua estancada. En el fondo del pilón, monedas. Y, claro, reflejo del cielo en pedazos. El espejo de este cuarto era más antiguo, lechoso, de esos que dejan un borde verdoso con la luz. Antes de colocar mis cosas, hice una prueba práctica. Pegué cinta aislante formando una X en el vidrio, de esquina a esquina, como en ventana para huracán. Nada de superstición, solo mecánica. Si la superficie me llamaba por la noche, tendría un no listo en la forma de la X. La dueña miró el trabajo y asintió, satisfecha como quien ve a un niño ponerse casco. Mejor, el vidrio respeta el dibujo geométrico. Decidí salir a lugares públicos, no por terapia de grupo, sino por ruido. Usé el mapa turístico de papel, de esos que se deshacen en el bolsillo, y marqué 3 puntos. El convento donde hay un claustro con estanque espejado, la sinagoga del tránsito y un anticuario donde me habían metido ayer. No para comprar nada, para preguntar. Necesitaba información específica. ¿Quién trabajaba vidrio y plata en la ciudad antiguamente? ¿Quién se encargaba de la plata viva, mercurio, cuando el espejo era una química peligrosa y no solo decoración? En el convento, las monjas vendían dulces en un mostrador que olía a limón y aceite caliente. Detrás del claustro, un pilón raso hacía el truco más tonto y más cruel del mundo. Devolvía el cielo entero, limpio, sin tejas, sin cables, sin nada que nos sujete aquí. Me quedé allí demasiado tiempo contando el paso de una nube. Una se detuvo sobre mi cabeza y en el pilón engordó. Oí, sin ganas de ser poético, la respiración del cielo. En un borde húmedo, 3 marcas de uñas. No recientes, no antiguas. Algo, lagarto, niño, monje, se había agarrado ahí para no caer dentro del reflejo. El chirrido de una puerta me distrajo. Una monja señaló con el dedo al pilón y dijo, como quien regaña a un hijo, no pongas la cara tan cerca. El que cae no moja el cuerpo, moja lo demás. Reí para no discutir teología con un espejo de agua. Salí con el olor a limón en los dedos y con la frase atravesada, moja lo demás. En la sinagoga del tránsito reí menos. El museo usa vitrinas de vidrio grueso para exhibir objetos que sobrevivieron siglos y odios apilados. Una empleada notó mi olfato de quien mira el vidrio y no mira lo que el vidrio guarda. ¿Busca qué?, preguntó directa. Dije, historias sobre los espejos de aquí, si había leyendas, superstición interreligiosa, pacto doméstico del tipo no cubrir. Apoyó la carpeta en el mostrador. Me miró la cara como quien toma la fiebre y respondió, en la judería antigua hay sótano con mikve, agua que guarda nombre. Pedí ver. No era visita estándar, pero me llevó por un corredor estrecho y una escalera de piedra gastada hasta un tanque pequeño, cuadrado, demasiado frío para la hora. El agua tenía un brillo de metal que no era metal, más bien superficie que inventa profundidad. Lo mantenemos así, estancado, para el museo. No se entra, dijo. Me incliné y un aire helado subió como soplo. En el reflejo vi techo con vigas. Ok. La empleada parada atrás. Ok. Y en un rincón, una columna que no existía en la sala. Apoyé la mano en la piedra real. Nada de columna. La mujer no quiso acercarse. ¿Ya escuchó eso?, pregunté. Ella respondió desde arriba, sin bajar un peldaño. Dicen que cuando las 3 culturas pisan la misma piedra, la piedra aprende a devolver. No es fe, es costura. Anoté en mi papel. Costura. Volví al anticuario. El viejo me recibió como quien ve a un cliente volver después de soñar con mercadería. «Tienes cara de mal sueño», comentó, contento. Pedí historia de espejos.
Se puso serio de verdad. Abrió un cajón y sacó un cuadernillo de tapa de tela, engrasado en los dedos. Lo hojeó despacio. Antes los espejos se plateaban con azogue. Matan a los que lo hacen, pero dejan memoria buena. Se limpia, se pule, pero el primer aliento queda. Pedí que repitiera, el primer aliento. Explicó a su manera, mezclando técnica con creencia. Cuando el vidrio recibe plata, el primer aliento de la habitación se pega. Si en la habitación hay miedo, culpa, súplica, se queda. Por eso cuando mueves un espejo viejo de casa, la casa llora unos días. Él se rió de su propio exceso. Yo no reí. Pedí la dirección de quien, hoy, todavía trabaja con plata en Toledo. Apuntó 2 nombres. Ninguno con correo. Solo calles torcidas. Y antes de que saliera, me dio un espejo de bolsillo rajado. Si empieza a cantar, lo tiras al río. No lo rompas. Por la tarde, volví a la habitación. Abrí la ventana del patio y me senté frente a mi X de cinta aislante. El aire olía a limón y hierro. No quería que me aspiraran ninguna identidad. Quería ocurrencia, registro, método. Puse el celular a grabar. Lo dejé sobre la mesa apuntando al vidrio. Di 2 pasos atrás y esperé a que cayera la noche. El ruido de la ciudad bajó hasta 0 como agua de grifo cerrándose. En el pilón del patio, algo se movió, quizá un sapo. La X en el vidrio se oscureció más en la penumbra. A las 2:12 comenzó el sonido. No arañazo, no soplo. 3 golpes secos, espaciados. Luego 2 más, después pausa. La secuencia se repitió. Reconocí el patrón de alguien llamando con un código viejo. No soy telegrafista, pero sé contar. 3, 2, 3, 2. Cuando el patrón se detuvo, la cinta aislante se infló 1 milímetro como pulmón. La grabación del celular captó solo silencio. El sonido era para mí, no para máquinas. Hablé en voz alta, con la incomodidad de quien teme parecer ridículo incluso estando solo. No voy a romper. La superficie se blanqueó, como vidrio frío cuando toca un labio caliente. Yo no toqué. El aliento venía de allí. Las 2 sílabas volvieron, las mismas de la otra noche, no escritas aquí por salud mental. Esta vez cortas, impacientes. Respondí con otro patrón. Golpeé con el dedo índice en la mesa de madera. 2, 3, 2, 3. El aire se heló tanto que sentí dolor en el diente. La X de cinta se contrajo como si encoger cinta fuera posible. El espejo respondió con algo que no era golpe ni voz. Fue luz. No luz de lámpara. Luz de luna golpeando cosa mojada. La pared detrás de mí ganó una proyección nerviosa. Pequeños destellos, como cuando reflejamos el sol con un CD. Cerré los ojos y conté mentalmente hasta 50 para no ceder al impulso de tocar. Detuve la grabación. Volví a respirar normal. Si esto ya suena ridículo para ti, mejor. Sigue siendo menos ridículo que lo que vino después. Porque después de media hora sin nada, la nada se volvió transparencia. No total, pero lo suficiente para que yo viera, en el vidrio, un cuarto que no era el mío. Paredes de cal, una candela colgada en un gancho, un arcón bajo con santitos y una palangana de metal. Nada más, una pobreza con arreglo de ritual. Traté de tirar de memoria de visitas. Sacristía, tal vez. Tenía en la cabeza la foto de la calle antigua de mi cuarto anterior. Ahora, tenía un plano mental que no coincidía con ningún lugar mío. Los destellos de luna se fijaron en un punto. La palangana. Agua adentro. Más reflejo. Reflejo duplicado. Retrocedí hasta la ventana del patio, que devolvió mi cara con gesto de vigilia, y volví. La sala extraña persistía dentro del vidrio. No hay bravura aquí, solo método. Tomé regla, cinta métrica, lápiz. Medí ángulo de incidencia de la luz de la calle, posición de la ventana real, posición probable de la candela en el cuarto de allá. Dibujé un esquema en el cuaderno. El espejo toleró mi brote de exactitud. Entre una medición y otra, repitió los 3 golpes, ahora rápidos, casi impacientes. Respondí con el mismo número, invertido. No se trata de quién soy, se trata de dónde. Quien me llamaba necesitaba que yo localizara la sala, y yo necesité de la ciudad para eso. Salí por la mañana con sueño de quien cruzó piscina sin mojar la ropa. Fui al monasterio.
al hospital antiguo, a las iglesias menores con sacristías de mal acceso. En una, vi el arcón que coincidía con mi dibujo, pero la palangana era de piedra, no de metal. En otra estaba prohibido pasar. En otra, el sacristán dijo que la sacristía es de quien la usa, frase que no significa nada y significa todo. Fue solo al final del día, cuando estaba a punto de rendirme, que un guía informal señaló un pasillo lateral en una iglesia vacía y susurró: «Hay un cuartito de guardar albas que nadie visita. Si no tocas nada, no dicen nada». Entré con pasos de ladrón honesto. Allí estaba: cal blanca, arcón bajo, gancho alto sin candela, palangana de metal apoyada en el suelo. No celebré. Puse la mano, fría. En el metal, marcas circulares que los dedos no hacen. Respiré corto y vi la piel del antebrazo erizarse como si pasara una nube encima. Volví a la pensión con la certeza que no me gusta tener, la de que un camino existe y me está pidiendo que lo recorra. Coloqué el espejo de bolsillo rajado sobre la mesa y alineé la X negra del espejo grande con el marco de la ventana. Quería que todo intento de abrir saliera mirando al patio, no a mi cara. A las 3:09 volvieron los 3 golpes, ahora seguidos de un arrastre lento, como quien aparta silla antes de sentarse. Dije: si es un lugar, ya lo encontré. El vidrio respondió con un reflejo atravesado por la palangana, ahora llena hasta el borde. Tuve la impresión, sin necesidad de poesía, de que el agua estaba respirando. El nivel subía y bajaba 1 centímetro, en un ritmo que no era del viento. La bombilla del techo parpadeó a favor, luego en contra, como si una marea pequeña pasara por los cables. Lo siguiente fue práctico. La X se dio en el centro. No se rasgó, se hundió. La cinta formó un ombligo oscuro, redondo, que tembló y volvió. Otra marea. Traté de anotar, pero la pluma falló. Solo que no falló en el papel, falló en el reflejo. Veía mi mano escribiendo sin tinta en el vidrio, mientras el papel real, bajo la punta, se llenaba de letras. Me obligué a respirar cadenciado. 4 tiempos de entrada, 4 de salida. No voy a tocar, dije, y el vidrio espejó mi boca moviéndose con un retraso que ya conozco. El retraso ya no me ofende. Es herramienta. Señalé con el dedo el ombligo de la X y dibujé en el aire un círculo, despacio, dentro del vidrio. El agua de la palangana copió, abriendo un remolino pequeño, educado, como desagüe de lavabo. No fui yo quien hizo eso. No hay misticismo oculto aquí. Hay correspondencia. Del otro lado alguien necesitaba que yo aprendiera a escribir sin tocar. El remolino giró, cobró cuerpo, levantó el polvo del fondo de la palangana y lo trajo arriba un objeto menudo, oscuro, ovalado. Parecía una piedra, pero al elevarse quedó liviana como cáscara. Golpeó el borde con un sonido de cerámica hueca. Cuando se detuvo, las 2 sílabas, aquellas que me negué a escribir, se formaron en el vidrio, efímeras, como respiración en ventana fría. No las repetí. Dije otra cosa. Mañana. La superficie se oscureció de una forma que solo puedo describir como expresión. Desagradada. Desperté con la claridad, pero no había peso de resaca. Hubo solo sed. En el patio, el pilón estaba bajo, 3 dedos menos de lo acostumbrado. Nadie toca ese pilón. Las hojas del limonero tenían polvo fino, brillante, como si alguien hubiera lijado el marco del espejo durante la madrugada, y el polvo hubiera salido hacia afuera. Me lavé las manos y la cara. En el espejo del baño, mi cuerpo era mío, simple, cansado. La grieta en la comisura del labio del reflejo seguía como un mal recuerdo. Ya había desistido de corregirla. Volví a la iglesia del cuartito de albas con la naturalidad del error repetido. El sacristán me vio y no preguntó nada. Fui directo al cuarto, cerré la puerta despacio, apoyé la palma en el metal frío de la palangana. Esta vez había agua tibia. No sé quién la llenó. En el fondo, el óvalo oscuro. Metí 2 dedos y toqué. Levísimo, poroso, casi esponja. Lo saqué del agua y entendí la forma. No era piedra. Era un pedazo de cerámica de borde interno pintado. En una esquina, un dibujo mínimo de un ojo estilizado, de esos que se vuelven amuleto barato para turista, solo que sin pupila.
Estaba ciego. Sentí el impulso idiota de dibujar una pupila con bolígrafo. Lo solté antes de que alguien me viera intentando completar símbolo antiguo con Bic. De regreso, compré pintura negra mate. Llegué a la habitación, limpié la X de cinta, pasé la pintura encima, capa generosa, 3 manos, esperando que secara con secador prestado por la dueña. Me quedé frente al vacío opaco con un alivio infantil. A las 2:37, la pintura entera se rajó de golpe, del centro hacia los bordes como barro seco. Las grietas dibujaron un ojo, no el del amuleto, un ojo de anatomía escolar, venas finas, iris, todo. No fue metáfora. La pintura hendida dibujó, y donde estaría la iris, la superficie quedó limpia. Por el agujero, la sala de cal, la palangana, el arcón. Giré el cuadro de fotografía para que encarara el reflejo del reflejo. Ridículo e inútil. La sala persistía. El recado estaba dado. No voy a mentir. Mis manos temblaban como la primera vez que salté un muro alto. No por miedo de perderme, sino por miedo de tener que cumplir una etiqueta que desconozco. No quiero volverme el otro. Quiero solo entender por qué me llaman. Me senté, respiré y respondí con las manos en el aire. Despacio, letra por letra, lo obvio. ¿Qué? Del otro lado, el agua de la palangana formó letras que la gravedad deshacía. Leyendo de atrás hacia adelante, debatiendo reflejo con reflejo, descifré un nombre de lugar, 2 palabras y una fecha antes de. Nada de profecía, agenda. Y por encima del agua, subió un olor a metal limpio que no tiene romance ninguno. Olor a plata raspada. Volví a ver el polvo fino en el alféizar de mi ventana. Pasé el dedo. Mancha gris. No quiero exagerar, pero voy a ser directo. La noche siguiente no fue solo repetición, fue convocatoria. Hasta entonces, me había convencido de que estaba observando. En el tercer día en Toledo, quedó claro que yo era observado. No solo por algo más allá del vidrio, sino por la propia ciudad, como si Toledo entera tuviera paredes huecas esperando a que yo respondiera la palabra correcta. Pasé el día caminando con propósito falso. Tomé un bus turístico que sube al mirador. Compré entrada para visitar el Alcázar. Fingí ser un turista más. Hice fotos como prueba para mí mismo. Estuviste aquí de día, como todos, sin nada sobrenatural. Pero en el reflejo de la pantalla del celular vi un detalle imposible de ignorar. Mientras sonreía con el Alcázar al fondo, una mancha translúcida aparecía en el vidrio de la pantalla, en el mismo lugar donde solo debería estar el cielo. Una mancha que imitaba la silueta de alguien de pie detrás de mí. Lo más cruel fue la calma. No importaba la distancia. Siempre permanecía exactamente un paso atrás. De noche, volví a la pensión con el cansancio de quien finge normalidad. La dueña no estaba. El billete en la recepción decía «Vuelvo mañana». Mi cuarto me esperaba con la X de pintura rajada en forma de ojo. El dibujo parecía más nítido que el día anterior. Alrededor de las grietas, el polvo plateado se acumulaba como caspa en el suelo. Corrí las cortinas, respiré hondo y me senté frente al vidrio. No golpeé, no llamé, esperé. A las 2:04, la superficie tembló, no como agua, sino como músculo bajo piel. El ojo rajado parpadeó. El reflejo dentro mostró de nuevo el cuartito de cal, el arcón, la candela, la palangana. Solo que ahora la palangana no estaba sola. Sobre ella, un rostro empezó a surgir como dibujo de carbón mojado. Primero la frente, luego el contorno de los ojos, luego la boca. No era mi rostro, ni un rostro humano de verdad. La piel parecía cera mal derretida. Los ojos eran demasiado hondos y la boca no tenía dientes, solo un vacío negro que tragaba la luz. Y ese rostro respiraba. Veía el agua moverse dentro de la palangana, subiendo y bajando como si ese vacío de boca aspirara y soltara aire. El sonido no salió del vidrio, salió de la habitación, un soplo real, en el espacio donde yo estaba. Retrocedí hasta chocar la espalda contra la pared. La grabación del celular no captó nada, solo silencio. Pero el sonido existía. El rostro abrió la boca. Las 2 sílabas volvieron. No las voy a escribir, porque aprendí que repetir es obedecer.
Venían con cadencia, como martillazo. Esta vez más altas, más exigentes. Mi garganta respondió sola. No fue elección. La palabra que salió de mi boca no era mía. Sonó áspera, seca, como si hubiera atravesado piedra antes de salir. En ese mismo momento, el vidrio se abrió en grietas finas que formaron un marco nuevo. No solo la sala de cal, sino un pasillo estrecho detrás de ella, con escalones bajando. Vi movimiento allí abajo. No personas, sombras. Caminaban en fila, encorvadas, cargando objetos que no reconocí. El pavor no fue por lo que vi, sino por lo que sentí. Un impulso animal de levantarme, atravesar el marco y bajar con ellas. El cuerpo casi obedeció. Tuve que morderme la mano hasta sangrar para anclarme aquí. El gusto a hierro en la boca me trajo de vuelta, y noté que el rostro dentro del vidrio sonreía, no con dientes, sonreía con el vacío, como diciendo, eso mismo. La sonrisa me mató más que el miedo, porque ahí entendí que no era aparición intentando asustarme, era entrenamiento. Me estaban probando como quien enseña a un perro a atravesar obstáculo. Los golpes volvieron, ahora rítmicos. 3, 2, 3, 2. Pero ya no eran código pidiendo respuesta. Eran orden. La palangana en el reflejo tembló y el objeto oval emergió de nuevo. No piedra, no cerámica, un pedazo de hueso, humano, pequeño, tal vez de niño, rayado con símbolos que recordaban estrella y cruz al mismo tiempo. El rostro sin dientes apoyó la boca en ese hueso, y entonces, en mi habitación, el olor a diente quemado invadió. No había fuego, pero el aire quedó saturado como consultorio de dentista con torno encendido. Me atraganté. La visión se volvió turbia. Por un instante, la habitación entera desapareció y yo estaba allí, dentro de la sala de cal, arrodillado ante la palangana. El agua me tocaba las rodillas, fría y pesada. El rostro sin dientes flotaba delante de mí, respirando. Y atrás, en el pasillo, las sombras se detuvieron. Todas giraron al mismo tiempo, como si hubieran escuchado la orden. No pude ver ojos, solo la certeza de que me miraban. Desperté tirado en el suelo de la habitación, sin entender cuánto tiempo había pasado. El celular marcaba 4:46, 2 horas perdidas. En el espejo solo mi reflejo normal, cansado, con sangre seca en la mano que me había mordido. Pero había algo más. Detrás de mí, en el vidrio, una sombra parada en la esquina. Cuando me giré, la esquina estaba vacía. Salí por la mañana con la sensación física de haber respirado otro aire. En el pilón del patio, el agua estaba baja otra vez, y entre las monedas había un objeto nuevo, un pedazo de hueso, quemado, con símbolo rayado, idéntico al que había visto en el reflejo. Lo tomé. No pesaba nada. Olía a hierro y diente quemado. La dueña me encontró en la escalera y solo dijo, «Ya empezaron». Pregunté, «¿Quiénes?». Ella respondió, «Los que esperan dentro del vidrio. Aquí los llaman los que cosen. No quieren tu alma, quieren coser una capa más de la ciudad». No entendí. Ella no explicó, solo dijo, «No duermas en el cuarto esta noche». No dormí, pero tampoco salí. Esperé. Y en el fondo del espejo, cuando el rostro sin dientes volvió, comprendí. No era él quien me entrenaba, eran las sombras detrás. Él era solo la boca, el abismo, y el abismo, en ese instante, me devolvió la mirada. No sé si debo llamarla cuarta noche o última, porque en Toledo los días dejaron de obedecer calendario. Cada mañana, el sol parecía apenas un intervalo breve dentro de un túnel de vidrio, pero había una diferencia real. La dueña de la pensión no volvió. El billete «Vuelvo mañana» seguía en el mostrador, solo que ya sin valor, como si hubiera sido escrito hacía décadas. Entendí que ella no regresaría, y lo peor, me di cuenta de que ya no la necesitaba para entender lo que venía. Pasé el día entero sentado en el cuarto, mirando el espejo rajado. El ojo que la pintura había formado ahora parecía latir, como si respirara junto conmigo. No necesité esperar la madrugada. A las 19 horas, cuando aún había luz roja en el cielo, la superficie comenzó a mostrar el cuartito de cal. Solo que esta vez no había palangana, no había arcón, no había sombras. Lo que había era una puerta abierta al fondo.
El pasillo que antes bajaba en escalones ahora subía, y de allí venía un sonido distinto. No golpes, no sílabas. Un coro bajo, unísono, como si decenas de voces dijeran la misma palabra. No entendí la lengua, pero entendí el tono. Convocatoria. Me levanté como quien acata una orden. A cada paso que daba hacia adelante, el reflejo se ajustaba, mostrándome entrando, no en copia atrasada, sino en sincronía. Era como si el vidrio ya no fuera reflejo, fuera ventana. Me acerqué tanto que sentí el calor de mi propia respiración volver duplicado. Fue en ese momento que el espejo dejó de resistir. La superficie no se quebró, no se rasgó, simplemente cedió, blanda como película de agua. Toqué. No había frío ni dureza. Era como sumergir el dedo en agua estancada. Debería haberme retirado, pero cuando lo noté, la mitad de mi brazo ya estaba del otro lado. Del lado de allá no había aire. Había una densidad pesada, como estar bajo agua, pero sin ahogo. Tiré de vuelta el brazo y vi que la piel estaba cubierta por un polvo gris, fino, que olía a plata gastada. Lo froté. No salió. El polvo se disolvió en los poros. Me senté en la cama, temblando, intentando razonar. Fue entonces cuando oí los golpes. No en el vidrio, en el cuarto. 3, 2, 3, 2. Vinieron del armario, luego de la puerta, luego de la ventana. El sonido estaba en todas partes. El cuarto entero era tambor, y en el espejo, el rostro sin dientes surgió otra vez. Pero esta vez no estaba solo. Detrás de él, alineados, vinieron decenas de rostros iguales, todos abiertos en bocas negras, todos respirando al unísono. Las sombras habían ganado forma, no sombras humanas, rostros flotantes, como máscaras sin cuerpo. Y todos sonreían con el mismo vacío. Las voces comenzaron juntas, un coro de 2 sílabas, pero ya no en el aire del reflejo. En mi cuarto, las paredes vibraron, la bombilla estalló. El único brillo venía del ojo rajado del espejo, que parpadeaba en un ritmo lento, hipnótico. Caí de rodillas. No voy a fingir que resistí. Mi boca respondió. Grité la palabra que no debía. El sonido salió áspero, como metal contra piedra. Y en ese mismo instante, la superficie del vidrio se abrió entera, mostrando una escalera enorme descendiendo en espiral. Un lugar que no era Toledo, no era España, no era nada humano. Paredes de cal viva, goteando, escalones gastados de siglos, y al fondo, el agua, un lago subterráneo de espejo, respirando. El rostro sin dientes se sumergió primero, las máscaras lo siguieron, todas desaparecieron en el agua, y sentí el tirón, no físico, un tirón dentro de los ojos, como si el reflejo intentara volverse brújula y arrastrarme. Caí al suelo, agarré la pata de la cama, mordí la sábana para no gritar. El gusto a polvo de plata llenaba la boca. Cerré los ojos, pero el reflejo persistía bajo los párpados, ardiendo, hasta que, de repente, silencio. Abrí los ojos. El espejo estaba vacío. Solo mi rostro, pálido, destruido. Detrás de mí, nada. Las paredes quietas. El polvo desaparecido. Intenté reír, pero no salió. El silencio era peor que el coro. Era silencio de ausencia, no de paz, como si ellos hubieran entrado y se hubieran quedado. No en el cuarto, dentro. Por la mañana, huí. Maleta en mano, bajé las escaleras sin mirar atrás. La calle estaba llena de turistas. El sol brillaba sobre las murallas. Toledo parecía ciudad normal, pero en el reflejo de cada vitrina lo vi. No sombras, no retrasos. Vi mi rostro sonriendo antes que yo. Siempre antes. Antes de pasar al próximo relato, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Bien, sigamos. Buenas noches. Si estás escuchando esto, es porque ya me cansé de ser el único en recordar. El archivo tiene unos cortes porque grabé con el celular apoyado en la mesa de la cocina, la misma mesa donde mi abuelo, Manuel, limpiaba sardinas las mañanas de domingo, dejando el olor a sal pegado en la tapa de madera. Estoy en Galicia,
provincia de Lugo, por la Sierra del Curel, en un lugar donde el GPS pierde la paciencia y la niebla parece cosa viva. Vine para vender la casa. Iba a ser rápido. Firmar con el notario, sacar fotos para el anuncio, hablar con 2 compradores de la ciudad. 3 días, como máximo 4. Siempre es así cuando crees que el pasado es un cajón que basta empujar. Llegué un lunes lluvioso. Esa lluvia fina que se te queda en el pelo y no se suelta. La carretera subía y bajaba como serpiente. El verde tan saturado que daba rabia. La aldea, 5 casas de piedra, un hórreo torcido. La capilla de San Roque con la pared cubierta de musgo. Parecía detenida en el mismo año de siempre. Todo igual, menos yo. Aparqué el coche al borde de la plaza de tierra. Apagué el motor y esperé a que viniera el silencio. Llegó pesado, con olor a leña mojada y ropa secándose dentro de las casas. La sensación fue la misma de cuando era niño y pasaba los veranos aquí. La aldea no te recibe, te tolera. La casa de mi abuelo no es grande, pero tiene ancho suficiente para que el viento haga ruido en los huecos. Hago un inventario rápido, como si eso me blindara. Puerta pesada, cerradura antigua de llave larga, 2 ventanas en la fachada, 2 en la planta de arriba, cristales ondulados que deforman la calle. La madera del marco está hinchada de tantos inviernos y tengo que empujar con el hombro para que la puerta ceda. El olor me golpea como un recuerdo que alguien guardó en formol. Piedra húmeda, humo frío, trapo olvidado. Intento reírme solo. Todo normal, nada extraño. Es solo una casa cansada. Lo digo en voz alta, porque hablar solo, en estos lugares, funciona como una petición de permiso. El primer día solo limpié. Barrí la chimenea, empujé muebles, recogí periódicos viejos que mi abuelo guardaba como quien guarda un argumento para el futuro. Titulares de elecciones, portada de un equipo descendido, recortes de obituario. Encontré fotos. En una de ellas, él y yo frente a la ventana de abajo. Yo con 8 años, un corte de pelo mal hecho, él con una sonrisa que siempre parecía a medias. La ventana refleja la calle y un pedazo de cielo, y recuerdo cómo se helaba la frente contra el vidrio cuando nos pegábamos para ver la procesión de la Santa Compaña, media docena de velas que, desde tan lejos, parecían estrellas equivocadas. Eso asusta a un niño, decía él, pero no miraba mucho tiempo. Anoté en la libreta, cables eléctricos colgando en el ático, llamar al electricista, madera de las ventanas deformada, los cristales necesitan ser cambiados, no abrir de noche, viento. Escribí eso como quien escribe un hechizo, porque la noche llegó sin consultar a nadie, y con ella vino esa vieja sensación que había olvidado, la de que la casa cambia de tamaño al oscurecer. Las paredes parecen acercarse, pero es la calle la que realmente se contrae. La plaza queda como una mancha oscura. La capilla se convierte en un triángulo sin contorno, y las ventanas empiezan a trabajar. Cociné cualquier cosa, pan con sardina, un vaso de vino malo que dejaron en el armario. Me senté cerca de la ventana de la cocina e intenté oír nada. Es un ejercicio tonto, pero hay que intentarlo. Oír la nada para descubrir lo que no es nada. Lo que no era nada esa noche comenzó con un sonido como dedos pasando por el vidrio del salón, en la parte de delante. No fue viento. Sé diferenciar viento de dedo. El viento lame, el dedo pesa. El sonido vino despacio, de abajo hacia arriba, como si alguien tanteara, buscando una altura. Quise levantarme en el acto, pero me quedé agarrado a la silla, como si levantarme fuera a admitir. El sonido paró. Después, 2 golpes secos, como si alguien hubiera raspado con la uña. Y silencio. Ramas de árbol, anoté mentalmente, apresurado. Salí con la linterna del celular. Llovía. No había árboles pegados a la fachada, solo el hórreo al lado y la capilla al otro lado de la plaza. La tierra me pegaba a la bota. Alumbré los cristales. Ninguna marca visible, solo el brillo mojado y mi cara borrosa de amarillo. Volví dentro antes de que la linterna se acabara y me quedara con el sabor familiar de oscuridad en la boca. A la mañana siguiente, alguien había dejado 2 sardinas limpias en un plato de esmalte en el umbral de la puerta.
Si eres de la ciudad, eso parece gentileza. Aquí es un recado. Toqué en la casa de al lado, la de la señora Pilar, que me vio crecer y me daba pan con azúcar cuando mi madre se perdía entre las conversaciones. Ella abrió con el delantal atado y una mirada de quien calcula. Llegaste entonces. Y yo dije que sí, que me quedaría poco, que era solo para vender, que estaba cuidando. Cuidar de casa vacía es trabajo que la casa cobra, respondió secándose las manos en el delantal. Las ventanas gustan de recuerdo. Puse cara de que entendía. ¿Las sardinas?, pregunté. Ella asintió despacio, como quien admite algo pero no del todo. Es costumbre antigua, para que la casa coma primero antes que el dueño. Si no, ella se come al dueño. Reímos leve, y traje las sardinas dentro con la extraña sensación de estar alimentando no a mí, sino a la pared que hablaba en el silencio. Pasé la tarde tomando medidas y fotografiando. El notario había quedado para el jueves por la mañana. Necesitaba gente interesada y prueba de que la casa, con sus defectos, aún era una casa. Al final del día, la niebla subió como si la hubieran pinchado desde el suelo. Desde la ventana del cuarto de arriba apenas se veía nada. El vidrio era viejo, ondulado, y todo allá afuera temblaba como agua. Fue allí donde ocurrió la primera cosa que no consigo escribir como cosa. Tenía el teléfono en la mano, intentando captar la luz rara del final de la tarde, cuando noté que, en el vidrio, mi imagen no acompañaba mi movimiento. Di un paso a la izquierda y vi mi cabeza en el reflejo todavía a medio paso detrás. No fue un retraso de milisegundo, fue retraso de gente distraída. Mi imagen parecía pensar antes de seguirme, y, por un segundo, muy pequeño, los ojos del reflejo no eran los míos. Es fácil reírse de quien dice eso. Tengo ganas de reírme de mí mismo. Pero el gusto metálico que subió en la boca en ese instante no es un gusto de susto cualquiera. Es el gusto que sientes cuando descubres que alguien sabe tu nombre en una ciudad donde nadie debería saberlo. Dormir fue el verbo que la casa no aceptó. Me acosté con el abrigo y la linterna sobre el pecho. Ventana cerrada, cortina corrida. El sonido de dedos volvió cerca de la medianoche, ahora acompañado de un roce más profundo, como tela deslizando, trapo mojado resbalando sobre el vidrio. Conocía ese sonido y no sabía de dónde venía. Tardé en entender que sonaba al ruido del abrigo de mi abuelo, cuando se apoyaba en la ventana para ver caer la lluvia, esa lana áspera raspando sutilmente el vidrio. El sonido venía de dentro o de fuera. El oído te engaña cuando la casa es de piedra. Contuve la respiración y me quedé escuchando hasta que dolió. Me desperté poco antes de las 6, sin tener certeza de haber dormido. Fui al cuarto de abajo, donde la ventana da a la plaza. Y fue entonces cuando lo vi, por primera vez, sin duda y sin viento. Alguien afuera, pegado a la ventana, mirando hacia adentro, lo bastante alto como para que el rostro ocupara casi toda la altura del vidrio. Un rostro pálido, como quien pasó demasiado tiempo lejos del sol, con una barba corta mal cuidada y un corte de pelo antiguo, de otro tiempo, del tipo que ves en fotografías de soldados que volvieron y no hablan. La nariz torcida, la boca fina y los ojos. Los ojos eran la parte que no encajaba con nada. Enormes, muy oscuros, sin brillo. Estaba tan cerca que la punta de la nariz casi tocaba el vidrio. No parpadeó. Lo sé porque conté. Se quedó así 5, 6, 7 segundos. Y luego, sin hacer el gesto de retroceder, desapareció como si alguien hubiera apagado la lámpara. No fui héroe. No salí corriendo. No grité. Apoyé la espalda en la pared y me dejé deslizar hasta sentarme en el suelo. La madera de la silla marcó mi pierna. Las manos temblaban como si cargara un vaso invisible. Me convencí, por supervivencia, de que era un vecino borracho, un curioso, alguien que confundió de casa. A las 8, fui a hablar con don Abel, que barría la plaza con la calma de quien barre siempre el mismo polvo. Le describí al hombre, alto, barba corta, ojos muy oscuros. Miró por encima del hombro hacia la ventana y se rascó la barbilla. «Parece tu abuelo», dijo como si comentara el tiempo. Respondí rápido, medio riendo, que mi abuelo murió hace años.
Pues sí, dijo, y siguió barriendo. Es por eso mismo. Podría haberme ido en ese momento. Era simple. Maleta en el coche, llave entregada a la inmobiliaria de Monforte, y listo. Pero hay dos cosas que nos atan donde no deberíamos: la obligación y la vergüenza. Obligaciones con los vivos, contrato con notario, comprador de La Coruña que venía el jueves, y la vergüenza de confesar a los amigos de la ciudad que huiste de una ventana. Me quedé. Y cuando decides quedarte, la casa entiende eso como autorización. Al final de la tarde del martes, doña Pilar apareció con una olla de caldo gallego y una mirada de inspección. Puso el plato en la mesa y se quedó mirando la ventana como quien examina una herida. ¿Oíste?, preguntó. ¿Qué? Él. El salió tan simple que quise reír otra vez, solo que ya no había risa. Vi a un hombre esta mañana, admití, y la olla de caldo se enfrió sin que nadie la tocara. Parecía Manuel. El nombre de mi abuelo, dicho por otra boca, me atravesó como una espada corta en la espalda. Él tenía este gesto aquí, y doña Pilar levantó la mano hasta la altura del vidrio, dedos abiertos, como quien mide. Así era como esperaba. Le pregunté qué esperaba. Ella me miró, y la mirada decía, a ti. Pero lo que dijo fue, el tiempo. De noche arrimé la silla a la ventana de la sala. Lo sé, es exactamente lo que no se debe hacer. Puse la linterna encendida apuntando hacia mí, para que el reflejo me impidiera ver afuera. Parece contraproducente, pero ayuda. Si no ves, inventas menos. Me quedé allí, el celular grabando el sonido ambiente. Tengo los audios. Parecen cualquier cosa. Viento, gotera, mis propias rodillas crujiendo. A cierta hora, sin embargo, algo arañó de dentro hacia afuera. El sonido vino de dentro del vidrio, como si hubiera una capa de hielo y una uña pasara despacio. Dije mi nombre en voz alta. No sé por qué. Soy yo. Sé que sabes. La casa respondió con ese silencio de piedra. Y entonces vino la frase, tan baja que tuve que escuchar la grabación después para convencerme de que no lo inventé. Quédate. Una sola palabra, soplada, ronca, pegada al vidrio. No sé de qué lado. Quise que fuera delirio, privación de sueño, vino malo. Dormí de día. Desperté antes del atardecer. Me lavé la cara con agua fría. Encendí la luz del techo, luego la apagué, luego la volví a encender. Nada de eso cambia el hecho de que, cuando pasó de las 11, alguien volvió a pegar el rostro a la ventana de abajo y se quedó. No era la misma cara de la mañana. Era más joven, más entera, ojos menos hundidos, barba más tupida. Sentí como si estuviera viendo un retrato que cambia de década mientras lo miras. «Manuel», pregunté en voz baja, no para que respondiera, sino para ver si la boca en el vidrio se movía. No se movió. Lo que se movió fue dentro de mí. Tenía 8 años otra vez, y mi abuelo me llamaba para ver la procesión, y mi madre estaba en la cocina maldiciendo el tallo de la col que nunca se acababa, y alguien golpeaba la ventana de la sala para pedir sal prestada. La casa me devolvió un recuerdo que no era mío, o sí lo era, pero no así. Lo devolvió como quien cobra. Cerré los ojos un segundo, y al abrirlos, la ventana devolvió otra vez un reflejo retrasado. Moví la mano se movió después, y dentro del reflejo había un hombre, no yo, no el de la mañana, sino otro, una versión que incluso llevaba un abrigo que no tengo. El abrigo de mi abuelo, grueso, marrón, con un desgarrón en el hombro. Conozco ese desgarrón. Yo cosí ese desgarrón cuando tenía 12 años, con hilo demasiado claro, y recibí una reprimenda por dejar el punto torcido. El abrigo respiró en el vidrio. Retrocedí. La silla raspó el suelo y el sonido fue exactamente el mismo del abrigo rascando el vidrio la noche anterior. No hay metáfora aquí. Fue el mismo sonido. De ahí en adelante, la cabeza no ayuda. No porque invente, sino porque empieza a elegir qué no ver. Fui a la cocina. Lavé un plato que ya estaba limpio. Abrí y cerré el grifo para escuchar cualquier ruido que no fuera el del vidrio. Y fue mientras fingía vida que oí otra vez aquel susurro de quien sabe tu nombre, y no necesita hablar alto. Quédate. La voz no era la de mi abuelo. Se parecía, pero no. Y la palabra no era invitación, era orden.
Estoy grabando esto por una razón simple. El jueves, cuando salga para el notario, alguien mirará estas ventanas y dirá que es solo vidrio viejo. Tal vez lo sea. Tal vez mezclé noches mal dormidas con nostalgia y una aldea que gusta de su propia leyenda. Solo que, hoy en la mañana encontré, detrás del aparador de la sala, algo que no recordaba y que nadie tenía razón para esconder. Un sobre con la caligrafía de mi abuelo. Dentro, 3 fotos iguales, en blanco y negro, mal reveladas, tomadas desde dentro de la casa hacia la ventana. En las 3, la misma cosa. Un hombre afuera, muy cerca del vidrio, alto, ojos demasiado oscuros para el grano de la película, barba corta. En el reverso, escrito a lápiz, él viene cuando la casa queda sola. Espera en la ventana. La fecha, 1979. Si quieres que te diga que todo se explica, no va a pasar. Vine a vender la casa. Ahora, no estoy seguro de si ella me vende a mí. Esta es solo la primera parte. Aún tengo que contar lo que dijeron en la capilla, el recado que encontré en el hórreo, el sonido de pasos sobre el techo de pizarra cuando no hay tejado que aguante. Pero por hoy basta. Voy a cerrar las ventanas. Voy a intentar dormir. Y si no puedo, me quedaré sentado aquí de frente al vidrio, hasta entender qué es exactamente lo que quiere que me quede. Dije que iba a cerrar las ventanas e intentar dormir, pero a la casa no le gustan las órdenes. No es que desobedezca. Te da la sensación de que lo que quieres nunca fue tu decisión. Apagué las luces. Me acosté aún con la ropa del día, y debo haber dormitado solo unos minutos, porque desperté con ese mismo peso en el pecho, como si alguien se hubiera sentado sobre el aire. El reloj del celular marcaba 02:11. Lo primero que registré fue el sonido. No venía de afuera, no venía del techo, no venía de la calle de piedra. Era más íntimo que todo eso. Era la vibración del vidrio tragándose el silencio. Un zumbido fino, muy bajo, como el de un cable de electricidad cansado. El problema es que yo había cortado la llave general la tarde anterior, por los cables sueltos en el desván. Yo la apagué. Recuerdo el clic. Aún así, el vidrio cantaba. Me senté despacio y me quedé mirando la ventana del cuarto de arriba. La cortina no estaba abierta, pero se veía una luz opaca detrás de ella, una claridad muerta que no pertenecía a la noche. Me acerqué con pasos cortos, la mano en el marco. La madera estaba helada de un modo que dolía en los huesos de los dedos. La cortina temblaba apenas, como si alguien respirara afuera, demasiado cerca, demasiado lento, y ese aliento desplazara solo lo mínimo de tela. Corrí un poco la barra, solo para comprobar que seguía en el mundo que conocía, y casi dejé de respirar. En el vidrio, bien pegadas, había marcas largas, descendiendo desde arriba hasta la altura de mi rostro. 5 trazos apenas más translúcidos que el resto, como si uñas hubieran arañado de dentro hacia afuera. No toqué. Me prometí que no tocaría. Bajé a la sala sin encender la luz, usando la linterna del celular apenas en las puntas de los escalones para no errar. La ventana que da a la plaza me esperaba con un brillo opaco. Allí, la niebla hace el trabajo de esconder y revelar al mismo tiempo. Las cosas parecen llegar antes de existir. Apunté la linterna de lado, para no verme reflejado, y contuve el aire. Lo que vi no fue una figura única, sino muchas. Una fila de sombras dispuestas en silencio, cruzando la plaza sin prisa, cada una con una vela que ardía sin viento. La llama era amarilla y firme, pero la luz no atravesaba los cuerpos como si la vela fuera idea de vela. Supe, sin que nadie me lo dijera, Santa acompaña, la procesión, el rumor que mi abuelo escupía con una risa de canto de boca, solo para que yo durmiera, mientras él evitaba la ventana. Podía haber cerrado los ojos. No los cerré. Seguí mirando, paralizado, hasta que una de las sombras se detuvo justo frente a mi ventana. Su vela se apagó de golpe, y en esa oscuridad, dentro de la oscuridad, tuve la certeza de que giró el rostro hacia mí. No tenía facciones, pero había intención. La llama se encendió sola otra vez, con un chasquido muy pequeño, y la procesión siguió. Escuché mis dientes rechinar. Me quedé allí hasta que la plaza estuvo vacía de nuevo, con el corazón golpeando en mis oídos, y el primer pensamiento que conseguí formar fue infantil. Si no lo comento con nadie, quizá no pasó.
y enseguida la casa me dio la respuesta que las casas dan, un crujido seco de madera en la pared de al lado, como quien dice, no te engañes. Cuando amaneció, estaba sentado en la silla de mi abuelo, con la nuca dolorida y el abrigo en las piernas. Salí a la calle detrás de cosas que tuvieran peso, porque después de una noche así, necesitas tareas con gravedad. Compré pan en la furgoneta que pasa una vez al día. Volví con la bolsa bajo el brazo y me topé con una ofrenda en el umbral. 2 sardinas limpias, brillantes, en un plato de esmalte azul. Yo no había dejado ningún plato allí. Fue doña Pilar ayer, pensé. O fue Abel. Grité, gracias, hacia la nada y nadie respondió. Tomé el plato, cerré la puerta, lo puse sobre la mesa y caí en cuenta de lo más obvio. No olían a ayer, olían a ahora. El resto del día fingí ser de ciudad. Medí marcos con la cinta, fotografié cuartos, escribí en la libreta. Necesitaba esas tareas como quien necesita poner piedras en los bolsillos. Aún así, en las fotos del celular siempre aparecía una mancha cerca de las ventanas. Limpiaba la lente, repetía la foto, cambiaba el ángulo, y la mancha volvía. En una imagen del cuarto de arriba, la mancha tenía la altura exacta de alguien parado junto al vidrio. En otra, de la sala, parecía un pliegue en el aire, como calor sobre asfalto. Abrí la foto en una aplicación para aumentar el brillo, y la imagen se cerró sola. Lo intenté otra vez, y el celular se colgó. Se puso negro por 3 segundos. Cuando volvió, la foto ya no estaba en la galería. Por la tarde saqué el sobre de mi abuelo del cajón y lo apoyé en mi frente, como si el papel pudiera bajar fiebre. Es estúpido, pero necesitaba sentir la textura áspera del papel viejo para recordar que mi mano seguía en un mundo donde las superficies tienen fricción. Di vuelta las 3 fotos. En 2, era el mismo hombre pegado al vidrio desde afuera, alto, barba corta, ojos demasiado oscuros para la calidad del filme. En la tercera, la imagen estaba movida, como si la cámara hubiera resbalado en el momento del clic. En esa, el rostro contra el vidrio parecía más joven, como si las arrugas de la primera foto hubieran sido alisadas por el tiempo al revés. No tengo lenguaje suficiente para explicar lo que una casa vieja hace con la percepción de la edad. Solo sé reconocer cuándo alguien espera demasiado tiempo y cuándo espera desde antes. Pensé en ir a la capilla. El cura viene solo los domingos, pero las llaves suelen estar con doña Pilar. Toqué en su puerta cerca de las 5 y abrió con el delantal arrugado, olor a ropa hervida y humo de leña. Pedí las llaves con el pretexto de encender una vela para mi abuelo. Ella me miró con la piedad que los viejos tienen por los jóvenes cuando éstos creen que el mundo fue inventado para ellos. Sin preguntar nada más, tomó un manojo de llaves de la pared y lo puso en mi mano. Enciende, sí, pero no te quedes mucho mirando las imágenes. Las de madera miran de vuelta. Me reí por cortesía. La capilla es una caja de piedra pequeña con un altar de San Roque y una imagen de la Virgen con mantilla ennegrecida por el hollín. Entré, y el aire olía a cera fría y trapo húmedo. Puse una vela pequeña en el rincón, la encendí, y me quedé allí sin rezar. No serviría. Solo quería la luz sana golpeando en algo que todavía respetara. Fue entonces cuando oí abrirse la puerta del fondo. No era por donde yo había entrado. Un hombre viejo, encorvado, con boina, entró despacio, como si la iglesia fuera de otro. Reconocí al señor Uxío, que vive después del hórreo y rara vez habla. Me miró con una neutralidad que agota y dijo, «Tu abuelo siempre apagaba las velas antes de salir. Decía que llama sin ojo es invitación». Pregunté, «¿Invitación para qué?». Y respondió, «Para quien espera». Después se persignó y se fue por donde vino, como si no hubiera dicho nada. Apagué la vela. Salí apurado. No miré ninguna imagen. De regreso, descubrí otra cosa que la aldea te da cuando decide colaborar. Recados en el lugar equivocado. Al pie del hórreo, donde las tablas dejan pasar el viento y la sombra es buena para patatas, había un pedazo de tela sujeto con una piedrita encima. Lo levanté. Era un pañuelo blanco con una frase escrita a lápiz, letra temblorosa. «No te sientes de espaldas a la ventana». Di vuelta el pañuelo para ver si había más, y el lápiz había atravesado.
dejando la sombra de las palabras como si alguien hubiera escrito desde dentro. Me lo guardé sin pensar. En el bolsillo, el papel rozaba la tela del abrigo y me recordaba, a cada paso, que nadie quiere que yo dé la espalda al vidrio. Llegué a casa antes de oscurecer. Abrí la puerta con la llave larga, y de nuevo ese olor a piedra húmeda y humo frío me recibió como si me conociera. Puse el pañuelo sobre la mesa de mi abuelo, y por reflejo giré la silla de modo que quedara de frente a la ventana. No tenía la menor intención de sentarme allí, pero la casa ya la tenía. Cuando me di cuenta, ya estaba sentado, y el mundo de afuera estaba enmarcado por vidrio ondulado. No hay heroísmo en decirlo. Tenía miedo de parpadear. En algún momento, parpadeé, y fue en el tiempo del párpado que un rostro apareció afuera. No se acercó, se manifestó. Alto, barba corta, ojos que parecían más grandes de lo que deberían en un rostro de hombre. Pegado al vidrio con una intimidad que no es de extraños. La punta de la nariz a un dedo de mi lado. La barba dejando un halo en la humedad del vidrio. Y ninguna expresión, solo la práctica de quien espera. Dije, Manuel, bajo, no como pregunta, sino como si el nombre fuera una contraseña para que la memoria se organizara. El vidrio no respondió, pero una ola de frío entró por la madera del marco y me atravesó el brazo hasta el hombro, igual al frío que sentía cuando niño, y mi abuelo abría la ventana para ver quién pasaba con vela en la noche de difuntos. Eso es lo que intento decir cuando hablo de que la casa no es escenario. Es una manera de recordar, y la ventana es el lugar donde el recuerdo se convierte en suceso. No sé cuánto tiempo me quedé mirando. Sé que de repente, el rostro ya no estaba, y el reflejo de adentro había ganado retraso otra vez, como si yo fuera una grabación mal sincronizada. Moví la mano, vi mi mano moverse después. Dije, basta. Me levanté demasiado rápido. La silla raspó el suelo, y el sonido fue el mismo de la lana del abrigo rascando el vidrio de madrugada. Esa coincidencia de sonido me dio náusea. Fui a la cocina a respirar. En la mesa estaba el plato de sardinas, ahora con 3 espinas limpias, alineadas una al lado de la otra. Yo había dejado 2 sardinas enteras en la mesa por la mañana. No comí, no toqué. Ahora había 3 espinas. Nunca es una cuenta que cierra. La noche tardó mucho en pasar. Me acosté en el sofá de la sala porque el cuarto de arriba tenía demasiada luz para una ausencia de luna. Cuando cerré los ojos percibí que la casa hacía otra cosa peor. Editaba mis sonidos. Mi propia respiración parecía venir de otra persona. Mis dedos sobre la tela del abrigo, cuando golpeé 2 veces para calentarme las manos, volvieron en 3 golpes, como si alguien del otro lado devolviera cambio. Me levanté con el cuchillo de pan en la mano, y no fue para defenderme, fue para tener peso. El metal frío era una manera de recordar que las cosas obedecen a la gravedad. Una risa tonta se me escapó al ver el gesto ridículo que yo era. Un hombre hecho aferrado a un cuchillo de pan contra un vidrio viejo. A las 03:37 grabé un audio. La grabación, cuando la escuché después, tiene un siseo persistente. En medio, hay un susurro que no es voz pero tiene vocales. Si pauso, parece que la palabra es quédate. No es amenaza. Es orden familiar. Quise descubrir si estaba solo en esta locura. A la mañana siguiente fui hasta Abel, que barría el mismo polvo de todos los días. Abel, ¿usted recuerda a mi abuelo esperando en la ventana? No dejó de barrer. Tu abuelo no esperaba a nadie en especial. Él esperaba a la casa. La casa es la que escoge rostro para la espera. Le pregunté si había visto la compañía la noche anterior. Recogió hojas con la pala y dijo, la compañía no viene para quien pide, viene para quien debe. Volví con la sensación de haber hecho la pregunta correcta de la manera equivocada. Pensé en llamar al notario y cancelar todo. Llegué a escribir el mensaje. Asunto familiar. Necesito posponer. No lo envié. Existe un tipo de vergüenza que no es social, es íntima. No quería admitir ante mí mismo que retrocedía por culpa de una ventana. Entonces, decidí cercar la experiencia con ciencia casera. Hice pequeñas pruebas. Corté tiras de periódico y las pegué en el vidrio de la sala para ver si alguna vibraba con el viento. Aseguré el cerrojo de arriba y el de abajo y marqué con lápiz la posición de la lengüeta.
Coloqué un vaso con agua en el borde de la mesa para detectar vibración. Sobre el aparador puse una moneda de 1 euro en vertical, apoyada en una caja de fósforos, equilibrada, para caer al menor temblor. Me senté y esperé, ridículo y decidido. Nada ocurrió por casi 2 horas. El vaso no hizo rings, el periódico no se movió, la moneda no cayó. Anoté en el cuaderno: nada es también acontecimiento. Fue entonces cuando la casa tuvo la gentileza de recordarme que no trabaja bajo experimento. Un sonido subió del techo como de pasos arrastrándose. El tejado de pizarra no aguanta peso, lo sé. Aún así, el sonido atravesó la casa, de la cocina a la sala, de la sala al cuarto de arriba, como quien elige cuarto, hasta detenerse exactamente sobre mí. Las vigas gimieron una vez, y después vino el silencio total. Ese silencio que no es ausencia, es presencia que no necesita hacer ruido. La moneda cayó despacio, haciendo un cling educado. El vaso tembló una vez. Una de las tiras de periódico hizo un semicírculo y volvió. No fui a recolocar nada. Me quedé con la dignidad de estadística que pierde. Por la tarde, doña Pilar entró sin golpear. Entró como entra la gente de dentro, con la mano en el aire avisando: soy yo. Traía un vaso con orujo y una mirada de inventario. «¿No te sientas de espaldas a la ventana? ¿Ya te lo dijeron?» Le mostré el pañuelo. Lo encontré en el hórreo. Ella asintió, satisfecha de que yo hubiera entendido la primera regla del lugar. Se sentó en una punta de la mesa, sin encarar el vidrio, y empezó a hablar como quien relata el tiempo. «Tu abuelo tenía la costumbre de esperar. Primero, esperaba que tu abuela volviera de las meigas allá del monte, cuando se empeñaba en ir. Después, esperaba a tu madre en vacaciones. Al final, esperaba cualquier cosa que confirmara que él no era el último nombre en la lista de la casa. Uno nace creyendo que hereda paredes. Aquí heredamos modos». Le pregunté si mi abuelo creía en la Santa Compaña. Ella encogió los hombros. «Creer es cosa de ciudad. Aquí convivimos». Quise saber de quién era el plato de sardinas. No respondió. Se levantó, fue hasta la estantería, tomó el sobre de las fotos con dedos de quien se persigna sin cruz. Sacó una y la miró por un tiempo que resultó incómodo. «Esta no es de tu abuelo», y me la devolvió. La foto era casi igual a las otras, pero lo vi después. El hombre en el vidrio llevaba el abrigo sin el desgarrón en el hombro, y la mirada no tenía el gris viejo de mi abuelo. «¿Quién es entonces?», pregunté, y ella ya salía por la puerta. «¿Quién se queda?». Quedó decidido, por decisión de nadie, que dormiría en la cocina esa noche. Llevé el colchón estrecho al suelo junto al fogón de leña, porque me pareció que, al menos allí, el metal me daría un contorno. Pegué periódico en las 2 ventanas y lo aseguré con cinta como si pudiera sellar lo que no usa aire. Apagué la llave general otra vez. Pasé la mano por la pared, buscando cualquier punto de corriente, y no encontré. A las 23:58 me acosté, el abrigo sobre las piernas, el cuchillo de pan al alcance, el celular grabando sonido. La casa horizontaliza a uno rápido. A las 01:12, algo arañó de dentro hacia afuera. Es importante decirlo. El sentido de la uña iba del interior hacia la calle. 3 líneas rápidas, luego 2 más lentas, descendiendo. Yo no vi, porque los periódicos cubrían la ventana, pero oí el sonido de la uña en el vidrio y, después, el sonido del papel siendo cortado. No entró ninguna luz, solo el olor de humedad más fría, como si la noche hubiera apoyado el rostro dentro de la cocina. Dije mi nombre, otra vez. No sé por qué. Tal vez por instinto de animal que se presenta. «Soy yo sé». La respuesta, cuando vino, fue tan baja que parecía surgir de los huesos de la mesa. «Quédate». Me giré de lado, con el cuerpo entero contraído, y fue en el girar que percibí otro sonido, que no venía de la ventana ni del techo. Venía de la cocina a leña. El hierro, que yo había visto por la tarde apagado y frío, estaba caliente ahora, tibio, como si alguien hubiera cocinado con un fuego pequeño durante horas. Apoyé la espalda sin querer y retrocedí con el susto dulce del calor. Abrí la puertita. Dentro, 2 tizones encendidos, consumidos por la mitad, y un olor a sardina que ya no era fresco, era memoria.
En el cenicero de hierro, al lado, 3 espinas limpias alineadas como regla. No lloré porque no era el momento, pero las ganas eran menos miedo y más cansancio. Quedarse exige cuerpo. Cuando la madrugada decidió que ya me había mostrado lo suficiente, me dio una última cosa para guardar. Pasos en el patio, el ruido de tierra siendo pisada con peso, yendo de la puerta trasera hasta la ventana de la cocina. El periódico en el vidrio se infló leve a la altura de un rostro. Me levanté despacio, quedé a un palmo de la ventana y escuché la respiración del otro lado. No era jadeante, era una respiración lenta, como quien cuenta y mide. De repente, muy despacio, una palabra que no era gallego, ni castellano, ni mi portugués, pero que entendí como si fuera mi nombre dicho en infancia. No es que lo tradujera, lo reconocí. La casa tiene esa crueldad. Te hace reconocer cosas que no recordabas que eran tuyas. La mañana pasó con la aldea haciendo lo que hace, Pilar sacudiendo toalla, Abel barriendo polvo que vuelve, Uxío pasando de largo. Yo andaba de un lado a otro con la sensación de que todas las ventanas de las otras casas tenían ojos, y ninguno me miraba directamente. A las 10, recibí la llamada del notario confirmando el jueves. Su voz era normal, burocrática, una isla de normalidad. Confirmé, agradecí, colgué, y el tic-tac de la cocina, que juro estaba parado desde que llegué, volvió a latir. La manecilla de los minutos saltó 2 espacios de golpe, y en el mismo instante, la silla de mi abuelo giró sola hacia la ventana, milímetros, lo suficiente para hacer sentido. La empujé de vuelta contra la mesa. Volvió a arrastrarse, milímetros. Viejo juego de niño, tira y suelta. La casa tiene el humor que deja el tiempo. Antes del anochecer, decidí que necesitaba hablar con alguien que no fuera vecino. Tomé el coche y bajé hasta Monforte de Lemos para encontrar un electricista. No por los cables, por mí. Quería un hombre de plomada, con alicate en el bolsillo y escepticismo en la mirada, caminando por la casa y diciendo, esto es cable, esto es dilatación, esto es condensación. En la tienda, el muchacho dijo que solo el jueves. Antes, imposible, estamos con obra. Compré un rollo de cinta aislante y volví. En el camino, la sierra se cubrió de un tipo de niebla que parece caer de abajo hacia arriba. Paré en el arcén un minuto, y mis ganas eran llorar de rabia de mi propia superstición. No creía en nada de esto en la ciudad. Aquí, creía hasta en lo que las piedras cuchicheaban. Arranqué el coche y seguí. Cuando doblé en la plaza, vi a doña Pilar en mi umbral. Me esperaba de perfil, como quien no mira de frente el asunto. No demores más, dijo antes incluso de que bajara. No es bueno dejar que la casa tome la costumbre. Le pregunté qué costumbre era esa. De contarte la persona por dentro. Me entregó una bolsa con pan y un papel doblado, que reconocí como de cuaderno viejo. Lo abrí después de que se fue. En él, un dibujo mal hecho de planta baja de la casa, un rectángulo con 2 ventanas al frente, 2 atrás, y flechas siempre señalando hacia la ventana de la sala. En la esquina, una frase. Él espera en esa. El billete era de letra infantil, pero las manos que lo doblaron eran de viejo. Llevé el papel a la mesa y lo dejé al lado del sobre de fotos, como si pudiera ordenar el mundo con pilas. Anocheció demasiado rápido. Pegué periódico otra vez. Apagué la llave general otra vez. Arrastré la silla lejos de la ventana. Me senté en el suelo, la espalda contra la pared, de frente al vidrio cubierto, como manda el pañuelo. Y entendí, al fin, que la orden «quédate» tenía un complemento implícito. De frente, quedarse de frente para ver lo que hace contigo. Es menos aparición y más método. La voz volvió, ahora sin sonido de palabra, solo la intención insistente que atraviesa huesos. El periódico se infló, la cinta cedió en una esquina, el borde se levantó un poco, y por esa rasgadura entró una línea de aire más frío, con el olor de pizarra mojada y algo que tardé en nombrar: lana vieja, el abrigo, el desgarrón en el hombro que cosía los 12 con hilo demasiado claro. El olor del abrigo era nítidamente el mismo. Me quedé mirando la rasgadura en el periódico como si mirar resolviera. Del otro lado, alguien apoyó la frente en el vidrio. El vidrio cedió medio milímetro.
y yo fui quedándome. Sé que todo esto suena como si hubiera desistido de mí. No fue eso. Fue exactamente lo contrario. Empecé a reconocer el perímetro de quién soy cuando todo lo que te informaba por ruido desaparece. La casa te quita los apoyos ruidosos hasta que sobra lo que queda en el cuerpo. Lo que quedó en mí fue el gesto de niño mirando procesión detrás del vidrio. Aprendí ese gesto de alguien. Heredé ese gesto como quien hereda la costumbre de doblar ropa de una manera específica. El hombre de afuera usaba mi gesto. Yo usé el suyo de vuelta. Nos quedamos cada uno frente a su lado de la ventana. Cuando el reloj del celular marcó 03:03, la grabación captó el único sonido claro de esa noche. Un sonido que no se puede confundir con viento, con bicho, con casa vieja. Un golpeteo de nudillos en el vidrio. 2 veces, pausado, educado, como quien pide permiso para entrar en su propio lugar. Y yo, que no creo en nada, respondí en voz alta, como si hubiera etiqueta para ese tipo de cosa. Ahora no. La palabra salió con voz que no era solo mía. Tenía el timbre de mi abuelo al final de su vida, ese grave mascado de quien fumó mucho y esperó demasiado. Y entonces, por primera vez desde que llegué, el sonido paró. No se volvió otra cosa. Paró de verdad. El periódico cayó entero, como si hubiera entendido. El cielo empezó a aclarar a las 6. Estaba sentado con las piernas dormidas, la espalda ardiendo, los ojos quemando, y una lucidez que no es sana. Hice café muy fuerte, de esos que enferman. Lo dejé sin azúcar, lo tomé de pie. Abrí la puerta delantera despacio. La plaza era un charco de leche. En el umbral, otra vez, un plato de esmalte. 4 espinas esta vez, alineadas perfectas, paralelas, como los arañazos en la ventana del cuarto. En el fondo del plato, un hilo de aceite muy claro. Lavé el plato en el fregadero con un cuidado ridículo. Al secarlo, noté un detalle tonto, un arañazo circular en el esmalte, como si durante años alguien hubiera removido siempre en el mismo sentido con la cuchara. Es el tipo de detalle que no significa nada y lo significa todo. Debería ir al notario. Era jueves. Puse la llave en el bolsillo, el sobre con las fotos de 1979 bajo el brazo, el billete con la planta de la casa dentro del abrigo. Antes de salir, sin embargo, volví a la sala por impulso. La silla estaba donde la dejé, girada levemente hacia la ventana. La giré unos grados más, por terquedad, y percibí sin querer que el ángulo que yo consideraba equivocado era exactamente el ángulo correcto para ver, en el vidrio ondulado, no la plaza, sino mi propia mesa reflejada. En el reflejo, sobre la mesa, había un sobre, igual al que yo sostenía, solo que en el reflejo el sobre estaba abierto. Miré la mesa real, el mío estaba cerrado. Miré el vidrio. En el vidrio, el pliegue del papel mostraba una 4ª fotografía. Yo no tengo una 4ª fotografía. Puse la mano sobre el sobre real, que sudaba un poco con mi calor. Saqué las 3 de siempre, las giré 1, 2, 3, vacías de novedad. El reflejo insistía, una 4ª foto, con el mismo hombre de barba corta y ojos oscuros, pero ahora del lado de dentro, rostro vuelto hacia mí, la espalda a la calle, como quien ya entró, como quien ya se sentó en mi silla. Fue en ese instante cuando la idea, que venía rondando difusa, se armó entera. La ventana no se para dentro de fuera. Ni de quién aprende a quedarse. Debería, repito, ir al notario. Como ves, no fui. Me senté de frente a la ventana, porque esa es la regla. La casa no cede, educa. Y entendí que lo que me pedían no era que creyera en meigas ni en procesiones, sino que admitiera la herencia, no de los muebles, no de las paredes, del gesto. El gesto de esperar en el vidrio. No es romántico, no es trágico, no es literario. Es hábito. Un hábito que, cuando la aldea lo identifica en ti, te lo devuelve como nombre. Empecé a responder a la palabra quédate con otra. Estoy. No sé si eso mejora las cosas. Solo sé que, desde entonces, la moneda no cayó más sola y el vaso de agua dejó de temblar. Son victorias menores. Me aferro a ellas. No quiero que pienses que estoy resignado. No es eso. Estoy registrando en el nivel posible de cordura. Y también porque sé que el próximo paso no será amable. Alguien,
la casa, el hombre de la ventana, el abuelo que es y no es él, querrá más que mi gesto, querrá mi nombre entero, y cuando la aldea empieza a decir tu nombre con su pronunciación, comienzas a olvidar cómo lo decías en la ciudad. Mañana intentaré ir al notario, o no. En el fondo, sé que el papeleo es solo superficie, y las superficies no retienen lo que pasa por la ventana. Si alguien viene a golpear mi puerta y me llama por el apodo que tenía a los 8 años, no abro. Si viene con sardina caliente y me pide sal, la dejo en el umbral, como si no estuviera en casa. Si la procesión pasa de nuevo y apaga una vela frente a mi vidrio, no lo cuento, para no dar fecha a las cosas. Y si escuchas este tramo de la grabación y crees que es una puesta en escena, ven, siéntate, pon la mano en el marco, espera a que el vidrio cante. Entenderás que quedarse no es quedarse quieto, es aceptar la parte del cuerpo que aprende a oír piedra. Dije que iba a intentar ir al notario. La mañana del viernes nació con el mismo silencio masticado de la aldea, pero me convencí de que aún había tiempo de cerrar todo. Tomé café fuerte, agarré las llaves del coche y el sobre con las fotos, pero lo primero que noté al abrir la puerta delantera fue que la plaza ya no estaba donde debía. El suelo de piedra parecía más estrecho, las casas laterales más distantes, como si la geometría hubiera decidido otro arreglo durante la noche. Parpadeé fuerte, me froté los ojos y cuando volví a mirar estaba todo normal, solo que normal aquí no significa nada. El coche no encendió, la batería que hasta ayer funcionaba estaba muerta. Abrí el capó por instinto sin entender nada de mecánica y allí, encima de la batería, había un puñado de espinas de sardinas secas, alineadas en el mismo patrón de siempre, 5 paralelas, 2 cruzadas. Retrocedí con asco y miedo. Me lavé las manos en el balde de la cocina, hasta que la piel quedó roja. Era eso. No iba a salir de allí tan pronto. La casa me retenía del modo más prosaico posible. Resolví caminar hasta la capilla. Al menos el sol de media mañana me recordaba que existía un mundo fuera de las ventanas. Encontré al señor Uxío sentado en el banco de piedra junto a la verja. Me vio. Hizo un gesto mínimo y dijo, «Dormiste en la cocina, ¿no?». La forma en que lo afirmó, sin preguntar, me congeló. Asentí con un gesto. «Siempre es así», continuó. «Primero la sala llama, después la cocina sujeta. Al final, quien se queda aprende a esperar en la ventana correcta». Quise preguntar, ¿cuál ventana es la correcta? Pero ya se levantaba, alejándose con pasos lentos. Dentro de la capilla el olor a cera era más fuerte que antes, casi insoportable. El altar parecía ennegrecido, como si el hollín hubiera lamido las imágenes durante la noche. Había solo una vela encendida, y debajo de ella un papel doblado. Lo tomé con cuidado. Reconocí la caligrafía, la misma letra temblorosa del billete que encontré en el hórreo, solo que esta vez la frase era otra. «Ya no eres tú quien espera». Salí de la capilla con un frío en el estómago que no se parecía al miedo común. Era como si la frase me hubiera robado algo que yo aún no sabía qué era. De camino a casa, percibí que la aldea estaba más vacía que nunca. Ninguna ropa en los tendederos, ninguna escoba raspando la piedra, ningún vecino. Solo las ventanas cerradas, todas vueltas hacia mí, como ojos que fingen dormir. Volví a casa y encontré la silla de mi abuelo, otra vez, girada hacia la ventana de la sala. Solo que ahora había algo sobre ella. El abrigo. El mismo abrigo grueso, marrón, con el desgarrón en el hombro que yo mismo cosí. Lo tomé con manos temblorosas. La tela estaba fría, pero tenía olor a sudor viejo y humo de leña. Me lo puse. Fue instintivo, como si no hubiera opción. El peso cayó sobre mis hombros y supe, en el mismo instante, que aquello no era prenda, era continuidad. A partir de ese momento, la ventana dejó de ser vidrio. Era más como un espejo que mostraba no solo lo que estaba afuera, sino lo que podía estar adentro. Apoyé la frente en el vidrio, igual que hacía el hombre, y el reflejo tardó aún más en acompañarme. Cuando finalmente se movió, no era yo, era él. La barba corta, los ojos hundidos y negros, la boca fina, pero sentía que era también mi boca, mis ojos,
como si la identidad hubiera pasado por una fusión que no pide permiso. La voz volvió, pero ahora no era solo quédate, era una frase entera, susurrada, repetida 3 veces. Ya estuviste aquí, ya fuiste yo, ya eres. Intenté retroceder, pero el abrigo parecía pegado a mi cuerpo. El vidrio respiraba con mi pecho, y cuando miré de nuevo, vi detrás del reflejo no solo a un hombre, sino a una fila. Muchos rostros, todos distintos, todos con la misma mirada vacía, pegados al vidrio como si esperaran turno. Entre ellos, reconocí a mi abuelo, y detrás de él, a un hombre aún más viejo, con bigote grueso, y otro más con sombrero de fieltro, generaciones, cada uno esperando, cada uno un poco menos humano, un poco más vidrio. Quise gritar, pero no pude. El sonido quedó atrapado en mi garganta. El reflejo sonrió. Una sonrisa corta, casi imperceptible, pero suficiente para entender. Yo estaba en la fila. Siempre estuve en la fila. La noche llegó sin aviso. La casa entera parecía latir, como si tuviera un corazón escondido en las paredes. Caminé por los cuartos como quien camina dentro de un cuerpo ajeno. El sobre con las fotos estaba sobre la mesa, pero ahora había 4. Tomé la nueva con dedos que apenas obedecían. Era una imagen en blanco y negro, mal revelada, pero lo bastante nítida para destrozarme. Yo, sentado en la silla, de frente a la ventana, con el abrigo puesto. Los ojos eran míos y no lo eran. La mirada era la misma que la de los otros. La carcajada que resonó en la sala no salió de mi boca. Fue seca, grave y parecía venir de la madera del suelo. Retrocedí, tropecé con la mesa, pero seguí mirando la foto. Detrás de mí, sentí la respiración en el vidrio. No necesité comprobarlo. Lo sabía. El hombre estaba allí, afuera o adentro, daba lo mismo. El límite ya no existía. Y fue en ese instante que comprendí. La deuda no era de él conmigo. Era mía con él. Yo era el heredero, no de la casa, no de las paredes, sino de la función. La función de esperar. El gesto de mantener el rostro pegado al vidrio. De sostener a la aldea en silencio. De alimentar el ciclo con sardinas, con presencia, con nombre. El abismo no miraba de afuera hacia adentro. El abismo miraba de adentro hacia adentro, usando el vidrio solo como ritual. Entendí que no hay venta posible. Ningún notario firmará un papel que deshaga un gesto heredado. Ninguna batería de coche funcionará si la casa no lo permite. Ningún vecino dirá en voz alta lo que todos saben. Cada generación tiene su guardián de ventana. Y llegó mi turno. Ahora estoy sentado, escribiendo esto en la misma mesa. La silla ya no se mueve porque está en la posición correcta. El abrigo me cubre, pesado. La ventana me espera. El reflejo ya no se retrasa. Me acompaña en tiempo real. Y a veces, cuando pienso que todavía soy yo, noto que ya no sé qué lado del vidrio es el mío. Si alguien aún cree que salir de aquí es simple, necesita entender. No es la puerta la que te retiene, es la función. Cuando amaneció aquel sábado, ya no sabía si había dormido o solo me había apagado en el mismo lugar. El abrigo seguía sobre mis hombros, húmedo, como si hubiera pasado la noche bajo la lluvia. Pero yo no salí de la casa. El vidrio me devolvía un rostro que parecía cada vez menos mío, y eso ya no me sorprendía, solo cansancio. Lo primero que noté fue el silencio de la aldea. Ningún gallo, ningún balde golpeando la piedra, ningún vecino barriendo. Caminé hasta la plaza con las piernas pesadas como plomo, y percibí que todas las casas estaban con las puertas cerradas, cortinas corridas. No era abandono, era rechazo. Ellos sabían que yo había aceptado el gesto, aunque no quisiera. Yo era el hombre de la ventana ahora, y nadie mira directamente a quien ocupa ese lugar. Volví adentro, cerré la puerta, apoyé la llave en la madera. El sobre estaba sobre la mesa. Ahora eran 5 fotos. No sé quién las coloca allí, ni cómo. Tomé la nueva con manos temblorosas y vi en blanco y negro la plaza vacía. Pero había una sombra alargada proyectada en el suelo, la mía. En el reverso, la misma letra temblorosa de siempre. La aldea ya te reconoce. Sentí una náusea honda, como si hubiera tragado tierra, y fue en ese momento que comprendí el peso de la herencia.
Mi abuelo no esperaba por alguien, esperaba por la propia espera. Alimentaba a la aldea con su vigilia. Mantenía el equilibrio entre vivos y muertos simplemente ocupando aquella silla. Cuando murió, la casa quedó huérfana. Ahora ya no. Las horas pasaron como arrastre de piedra. Intentaba resistir. Caminaba de un cuarto a otro, abría cajones, fingía normalidad. Pero en cada gesto, la ventana me llamaba de vuelta. El reflejo era paciente. No parpadeaba cuando yo parpadeaba. No desviaba cuando yo desviaba. Solo esperaba. Percibía que, si pasaba demasiado tiempo lejos del vidrio, empezaba a perder cosas. Palabras se borraban de la memoria. Nombres escapaban. Hasta mi propio nombre me sonaba extraño, como si fuera eco de alguien que ya no existe. Al final de la tarde, golpearon la puerta. 3 veces, como siempre. Abrí sin pensar. Era doña Pilar, con el rostro más cansado que nunca. Entró sin pedir permiso, puso una olla de caldo sobre la mesa y dijo apenas: «Ahora ya no hay vuelta atrás». Quise preguntar qué pasaría conmigo. No respondió. En lugar de eso, pasó la mano por el abrigo sobre mis hombros con delicadeza, como si estuviera acomodando la ropa de un muerto antes del velorio. Manuel también resistió, pero no se resiste a lo que ya es tuyo. Salió sin comer nada, sin mirar atrás, y yo me quedé allí, mirando el caldo que se enfriaba, sin poder llevar la cuchara a la boca, porque en el reflejo del vidrio ya no estaba solo. El rostro a mi lado, pegado al vidrio, era el de mi abuelo. No parecía un fantasma, no parecía memoria, era solo presencia. Y lo peor, sonreía. Cuando cayó la noche, el cansancio se transformó en aceptación. Me senté en la silla, acomodé el abrigo en los hombros, apoyé la frente en el vidrio. Afuera, la plaza estaba vacía, pero yo sabía que no estaba solo. Sentía la fila, siempre allí, siempre esperando a uno más. La Santa Compañía no necesitó pasar de nuevo. Yo ya era parte de ella, aún sin salir de la casa. Aquí entendí la verdadera crueldad. No es morir esperando, es vivir sabiendo que nunca más se detendrá. Puedo comer, beber, dormir a pedazos, pero la función no se suspende. Cada vez que cierro los ojos, el reflejo continúa. Y cuando los abro, noto que fue él quien parpadeó por mí. Si algún día alguien compra esta casa, encontrará los platos de sardina, oirá los golpes en el vidrio, pensará que es aparición. No lo es. Es herencia. Es deuda. Es un gesto que no se puede romper. Yo soy la prueba de ello. Ahora escribo con la certeza que duele más que cualquier susto. Incluso si me voy, no me iré conmigo. Una parte de mí quedará eternamente pegada a este vidrio, repitiendo el mismo movimiento, pasando el mismo frío, escuchando el mismo llamado. Esa parte no tiene nombre. Esa parte es solo función. La aldea no habla de esto, pero lo sabe. Ellos siempre lo saben. Por eso las ventanas de las otras casas no miran hacia la mía. Por eso nadie se acerca después del anochecer. Y por eso tú, que escuchas o lees estas palabras, debes evitar este lugar. Porque basta una mirada curiosa por la vidriera para reconocer algo que no deberías. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Espero verte en los próximos videos. Ahora en la pantalla dejaré la playlist de los videos que sé que te van a gustar. Te veo por allá.